Conocemos y distinguimos la equinacia por sus preciosas flores, pero ¿para qué la utilizamos? La equinacia contribuye a disminuir la fiebre, la mucosidad y la tos asociadas tanto al resfriado como a otras enfermedades del sistema respiratorio. Descubre cómo aprovechar sus propiedades. Recientes ensayos clínicos, sobre todo en la prevención y el tratamiento de enfermedades infecciosas virales simples, han demostrado la eficacia de la equinacia como una planta inmunomoduladora capaz de disminuir la gravedad y duración de los síntomas del resfriado común, constituyéndose como una alternativa real en el tratamiento complementario de este tipo de infecciones, con la gran ventaja de su excelente tolerancia. Estimulante del sistema inmunitario, antivírica, antibacteriana, que ayuda también a combatir infecciones vaginales, genitales o sífilis. Los componentes activos más importantes de la equinacia son los polifenoles: ácido caftárico, ácido clorogénico, ácido cafético, ácido equinacósido y ácido ciúrico. Estos la dotan de propiedades inmunológicas antiinfecciosas y la convierten en un antibiótico y antihistamínico natural para combatir las alergias ambientales. En cuanto a los cuidados de la planta, decir que se adapta a todo tipo de suelo y clima y es una planta perenne. Por si queréis plantarla en casa, en cuanto a su cultivo, se siembra en primavera y verano. Se debe plantar cada 40 centímetros. Puede llegar a medir 1 metro de altura. Le gusta el clima frío, es de fácil germinación y necesita poco riego. Hablemos de su origen. Originaria de Norteamérica, lleva utilizándose desde hace siglos por las tribus indias de dicho continente para curar heridas de flechas o picaduras de serpiente. A principios del siglo XX se adopta en Europa. El nombre equinacea corresponde a un género de plantas herbáceas, de unos 60 a 100 centímetros de altura. Las hojas son enteras, largas y lanceoladas, con el haz de color verde intenso y pelo algo áspero por ambas caras. Sus capítulos florales son hemisféricos, grandes y solitarios, y crecen en los extremos de los tallos. En el centro, las flores son tubulosas y en la periferia liguladas. Su color oscila de violeta a púrpura dependiendo de la especie. La raíz es de color pardo grisáceo con estrías. Es una planta originaria de las praderas de las regiones centrales de Estados Unidos, en las que su utilización se remonta a varios siglos. Existen varias especies y variedades de equinacia, pero solamente 3 de ellas son utilizadas con fines medicinales: la equinacia angustifolia, la equinacia pálida y la equinacia purpúrea. Como señalaba anteriormente, los nativos americanos fueron los primeros en utilizar la equinacia con fines curativos. Por vía tópica la aplicaban para el tratamiento de heridas, picaduras de insectos y mordeduras de serpiente. En aplicación sistémica para el tratamiento del dolor, molestias de estómago, resfriados, sarampión y gonorrea. Los colonizadores europeos aprendieron las propiedades de la equinacia de los indios y la incorporaron dentro de sus medicamentos habituales, de manera que en el siglo XIX era la droga más ampliamente utilizada en Estados Unidos. En cuanto a forma de administración y posología, decir que puede utilizarse toda la planta: flores, hoja, tallo y raíces, ya sea en infusión, zumo o tintura. En infusión se utiliza la parte aérea y la raíz, una cucharada de postre muy llena por taza unas 2 o 3 veces al día. De forma tópica, para heridas externas, es un potente cicatrizante. Se administra por vía oral o tópica en forma pulverizada o fresca para infusión, o bien como zumo obtenido por presión de la parte aérea, también como extracto fluido o seco y tintura. La dosis del zumo recién exprimido es de 2 a 3 miligramos 3 veces por día. Otras formulaciones para uso oral deben suministrar el equivalente a 900 miligramos de equinacea por día. La mayoría de expertos recomienda de 6 a 8 semanas como máxima duración de tratamiento. Asimismo, la máxima dosis recomendada al día sería de 5 gramos. En cuanto a las recomendaciones, decir que no debe consumirse durante el embarazo, durante la lactancia, ni tampoco si se padecen enfermedades del sistema inmunológico. Tampoco si hay esclerosis múltiple, lupus, artritis reumatoide, tuberculosis o leucemia. No tomar más de 2 meses consecutivos.
puede existir una reacción alérgica cruzada entre las especies de la equinacia y otras plantas pertenecientes a la misma familia botánica compuestas. Por tanto, su uso también está contraindicado en las personas con hipersensibilidad a la equinacia o a otras especies de la familia de las compuestas. En el caso de diabetes, la equinacia debe usarse con precaución debido a que puede inducir a la aparición de una hipoglucemia. Con todos estos beneficios, además de atraer a insectos polinizadores por su olor y por su color, os animo a plantar equinacia en casa.